Bienvenidos a una enseñanza más de la palabra del Señor a través de esta escuela de sabiduría, a través de la instrucción que recibimos por parte del Señor para llevar su palabra a su pueblo. Este día yo quiero hablar con mucha responsabilidad, cosa que muchos pastores, perdón que yo hable estas palabras así, pero debo ser responsable en decirlo, debo ser muy responsable en cada palabra que sale de mi boca. Si es que voy a hablar de la palabra de Dios, yo tengo una responsabilidad grande en mi boca. Y esa responsabilidad la tienen todos los pastores. Voy a ser responsable en decir esto. Muy difícilmente la gente está escuchando la voz de Dios. Muy difícilmente. Tengo razones de sobra para poder afirmar que la gente no está escuchando la voz de Dios. La gente está escuchando la voz de un pastor, la gente está escuchando la voz de un hombre que lo tiene en una congregación enseñándole las escrituras. Las escrituras es bonito saber de ellas y poder escudriñarlas, pero la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios va más allá que estar en un templo, tratando de hacer que la gente entienda una doctrina que no lo dice la Biblia, no lo menciona la Biblia. Este comentario lo hago porque he estado oyendo mucho en las redes sociales, he estado escuchando mucha gente que anda buscando una de las preguntas más complicadas, diría yo, que no tiene por qué ser complicado, pero que mucha gente en las redes sociales le pregunta a los pastores, y se ha puesto muy de moda el tema del diezmo. El diezmo, y todo el mundo pregunta que si se debe o no se debe diezmar, que si es de la ley o que si está fuera de la ley. Cuando digo que la gente no está escuchando la voz de Dios, comienza también por ahí. Comienza por la gente no saber qué es lo que le agrada y no le agrada al Señor. Para mucha gente, para muchas personas en muchas congregaciones, les han enseñado a lo largo de toda una historia, la vida de la iglesia, le han enseñado que debe diezmar y que diezmar es bíblico y que diezmar es una cosa que lleva bendición por parte de Dios. Yo difiero de eso. Toda mi vida a mí se me enseñó a diezmar y yo diezmé, siempre fui fiel en mis diezmos y en mis ofrendas. Pero yo nunca vi prosperidad durante diezmé, ¿no? A lo que le llamamos prosperidad nosotros, sin perder el enfoque de la bendición, ser bendecido en muchas cosas, pues es producto de tus obras, es producto de lo que estás haciendo y es producto de cómo te estás comportando con el Señor. Sí, pero el tema del diezmo se le dio a los judíos. De hecho, hay hasta una maldición desatada por no haber obedecido y no por haberle robado los diezmos al Señor. Pero esa maldición no está sobre nosotros. Esa maldición está sobre los judíos, porque ellos fueron los que le robaron los diezmos, nosotros no. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el pueblo judío y los gentiles en este caso. Yo me considero gentil, yo me considero dentro de ese grupo de gentiles que escuchamos que no somos judíos. Yo no soy judío, ni practico el judaísmo, ni aconsejo que se haga. Porque mucha gente quiere ahí afanadamente querer viajar a Israel y todo lo que suena a Israel para ellos es bendición. Y no los culpo. Pero ¿estás oyendo la voz de Dios? ¿Estás realmente entendiendo qué es escuchar la voz de Dios? Porque el pueblo judío nunca quiso escuchar la voz de Dios. Yo te lo puedo probar desde el libro de Isaías hasta
hasta los proverbios, basándome en lo que está escrito por parte del sabio Salomón, que nos proyecta verdaderamente lo que es el carácter de Cristo cuando está hablando de los proverbios. El libro de Proverbios, ya lo he dicho en mis enseñanzas anteriores, basándome en un Salmo 103, que es el que habla precisamente de lo que es la ley y más específicamente de que son los juicios y la justicia del Señor. Ok. Quiero compartir con ustedes. A lo largo de 3 años el Señor me ha estado mostrando solo un tema, y es cómo escuchar la voz de Dios. Solo un tema, y he estado metido solo en eso, y he estado escuchando y leyendo Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, oyendo todos esos libros todos los días durante 3 años. Pasados ya 3 años, el Señor me ha mostrado en qué consiste escuchar su voz. Algunos dicen que la escuchan audiblemente. Yo no lo dudo. Yo no dudo que el Señor le hable a un profeta. Yo no dudo que el Señor le hable a un pastor. Yo no dudo que el Señor hable a alguien. De ninguna manera lo dudo. Pero para la mayoría de personas que no escuchan la voz de Dios audible, tienen esa duda: ¿por qué el Señor no les habla? ¿Por qué no me habla, Señor? ¿Por qué no me diriges? ¿Por qué no me muestra después? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Debo ser responsable en decir que no estás escuchando la voz de Dios porque no estás leyendo la Biblia. No la estás leyendo. Y al no leer la Biblia, sinceramente, no estás escuchando la voz de Dios. Bueno, para ampliar este tema, yo me quiero agarrar de unos versículos en los cuales he estado meditando. ¿Por qué? En Proverbios capítulo 1, Proverbios, y me voy a los Proverbios porque me encanta enseñar este tema. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro manual de vida. Ese es el libro de Proverbios para mí. Yo me he fijado que en ninguna de las iglesias, ninguna iglesia usa los Proverbios como un discipulado para preparar hijos de Dios. Proverbios está hecho para eso, para dirigir a los hijos de Dios. Proverbios es la sabiduría viva. Ahí están los motivos de los proverbios. Desde el primer capítulo que tú ves ahí, te vas a dar cuenta que Proverbios es para eso. Lo escribió el hijo de un rey y está declarándonos el carácter de Cristo como hijo de un rey. Dentro de otras palabras con las que podemos destacar que son los proverbios, son la justicia de Dios. Da al rey tus juicios y tu justicia al hijo del rey, dice un salmo, Salmo 103. Ahí se para claramente que Salomón escribió la justicia de Dios a través de los proverbios. Es la justicia, esos son la justicia de Dios. Ahora los juicios los escribe el rey David. Estamos hablando que los juicios son los salmos. En los salmos están los juicios del Señor. En eso no se debe confundir nadie. Ahora bien, hay una promesa para la persona que está caminando en las sendas de justicia, o sea, que está llevando los proverbios diariamente y más precisamente está escuchando la voz de Dios todos los días. Eso es proverbio. Eso es el proverbio en nuestra boca. Pero el proverbio es la preparación del Hijo de Dios. Es el desarrollo del carácter de Cristo en los hijos de Dios. Yo puedo estarte hablando aquí de diezmos,
de ofrendas, no vivo de eso, no me interesa eso. A Pablo nunca le interesó eso, nunca vivió de diezmos. Quien diga lo contrario está hablando cosas que no están en la Biblia. Pablo dice que tiene que enseñar el evangelio gratuitamente. No le gustaba hablar de que él estaba comiendo de estar dando cultos en una iglesia. No, Pablo no. Y yo no lo hago por no ser gravoso a nadie. No quería hacer carga para nadie, ni poner a trabajar el dinero de la gente para que él anduviera haciendo muchos viajes y muchas cosas. No, Pablo habla bien claro de eso. Hay que entender las epístolas de Pablo, hay que escucharlo, hay que saber escuchar a Pablo. Yo no puedo estar inventándote temas que están en las escrituras, sí, pero yo no te voy a hablar de las escrituras. Son grandes las escrituras, hay mucho de qué hablar ahí, de toda lo que sufrió el pueblo de Israel, de dónde sale hasta dónde llega, todo eso. Pero a mí me interesa hablarte de la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que Él quiere que tú escuches. De hecho, el versículo que te voy a hablar ahorita, que está en Proverbios 1, es el verso 33. Y dice literalmente, te lo voy a leer, así dice la palabra, así se va a cumplir. Mas el que me oyere, repito, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Oye, más el que me oyere, o sea, el que escuche mi voz, y esto lo está diciendo el Padre, no lo está diciendo Jesús, lo está diciendo nuestro Padre Celestial. Más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Dime qué persona en este tiempo de pandemia, en este año en que estamos, 2021, no quisiera habitar confiadamente, sabiendo que no tiene ningún problema. ¿Quién no quiere vivir tranquilo, sin temor del mal? ¿Por qué vas a tener temor de que te venga un mal? La palabra no dice eso. Más el que me oyere. Pero ¿por qué el pueblo de Dios perece? Por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por no buscar. Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Búsquenme de madrugada. Me encuentran los que temprano me buscan. Eso está en casi todos los libros de la Biblia, desde el Génesis. Y yo te puedo hablar específicamente de las personas que se acercaron a nuestro Señor, desde Génesis. El Señor siempre ha querido que su pueblo lo escuche. Cuando tú lees Génesis, Reyes, Crónicas, todos los libros de la Torá, todos los libros de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, y específicamente te voy a decir que en Génesis, cuando Dios le habló a Abraham, vamos a ir al origen de esto. Y dice en Génesis 26, verso 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Oye, todo eso hizo Abraham. Ahora, te voy a desglosar un poquito, hablándote acerca de Abraham. La ley no estaba puesta cuando Abraham escuchó la voz de Dios. La ley se la dio a Moisés. Se creó con Moisés. Pero acuérdate tú que quien escribió Génesis fue Moisés, no fue Abraham. Ok.
El sentido de decir esto por parte de Dios, porque esto lo está poniendo Dios en el corazón de Moisés. ¿Quién le contó a Moisés cómo fueron las cosas creadas? ¿Cómo el diablo estaba ahí? ¿Cómo todo eso? Toda la historia del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio lo escribió Moisés. Y si Moisés dice, porque Moisés escribió la ley, bueno, si Moisés dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, eso se lo dictó el Señor, eso se lo dictó nuestro Dios, el Padre, y guardó mis preceptos. Y esta palabra es muy importante para lo que yo te quiero enseñar hoy. Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todo eso obedeció Abraham por escuchar la voz de Dios. Cuando te digo Dios, estoy hablándote del Padre. Bueno, dicho esto, en Primera de Reyes 2:3, capítulo 2, verso 3, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Ahí está hablando del Padre. Andando en sus caminos y observando sus estatutos. O sea que los estatutos deben observarse, o sea, están para ver. Observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mira desde cuándo se usa la palabra emprender. Para aquellos emprendedores, que de emprendedores no tienen nada mientras no escuchen la voz de Dios, ni guardan los preceptos de Dios, andando en sus caminos. Esa bendición, esa promesa, ese precepto para que prosperes en todo lo que hagas. Y todo el mundo quiere prosperar, y todo el mundo quiere prosperidad, y todo el mundo quiere que sus negocios les salgan bien. Todo el mundo necesita sabiduría para eso, pero no escuchan la voz de Dios, y es el requisito. Tú puedes escucharlo también en Josué 1, Josué 1:8, si no me equivoco. No se aparte de tu boca, este libro de la ley. Haz todo cuanto está escrito en él, o por lo menos trata. Entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Lo mismo que dice en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo escuchando cosas malas, ni anduvo en cosas malas. Pero ¿cuándo un hombre no anda en cosas malas? Cuando está escuchando la voz de Dios. Precisamente estoy hablando de los proverbios. Para mí los preceptos están en Proverbios, y te lo voy a probar a través de otros versículos que está hablando de el trabajo que tienen los ángeles para nosotros. Los ángeles trabajan con nosotros. Los ángeles atendían a Jesús cuando estaba después de su tentación. Los ángeles le servían. Pero voy a volver al versículo que dice, que está en Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ok. Ese es un precepto, esa es una promesa, es algo que tú tienes que entender, que nosotros debemos de estar escuchando, observando y estar declarando. Si tú no declaras los preceptos, el ángel no va a escuchar lo que tú estás hablando. Esto mezcla muchas cosas que están escritas en la Biblia en diferentes libros. Yo separo los temas por esas palabras que generalmente
se leen en la Biblia, pero la gente no tiene la paciencia ni no es acucioso en investigar, en escudriñar, en ver su significado. Y es bueno buscar los significados de las palabras que están ahí. Con respecto a la ley de Dios, con respecto a la ley, porque dice que Abraham obedeció, escuchó y obedeció la voz de Dios, de su ley, de sus preceptos, de sus mandamientos, de sus estatutos. Todo eso hizo Abraham. Y le fue contado por justicia. Abraham solo obedeció y le fue contado por justicia. Y eso le agrada a Dios. Que una persona escuche su voz y trate de ejecutar lo que Dios le manda. Los mandamientos están dados en los proverbios y te dice, haz esto, haz el otro, no hagas esto, no hagas el otro. Tú no vives con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se le dieron a los judíos y nunca los obedecieron. No quisieron. Jeremías 9:13. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz. No obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella, conforme a la ley. El Señor, estoy hablándote del Padre, porque todo el mundo se refugia solo en Jesús. Jesús hizo algo hermoso por nosotros, pero Jesús ya lo hizo. Jesús nos presenta delante del Padre justos. El Padre nos ve justos porque nosotros ya aceptamos a su Hijo justo, el único justo. ¿Por qué Jesús tuvo que bautizarse en agua si el bautismo era para perdón de pecados? Jesús no pecó, que yo sepa, no pecó. Nunca. No pecó. Entonces, ¿por qué se bautizó? En agua. Y Pablo es bien enfático que dice, pero ese es el bautismo para perdón de pecados. Miren, Jesús se bautizó porque era judío, porque él cumplió con todo lo que estaba en la ley, todo. Yo no he escuchado en la Biblia que Jesús haya diezmado, porque Jesús no diezmó. No. Jesús miró cuando estaban diezmando, pero él no lo hizo. El diezmo es de la ley. Está instituido en la ley. Ahí está establecido el diezmo. Pero Pablo dice que la ley no se hizo para el justo. La ley no se hizo para el justo. Eso lo dice Pablo y lo enseña en sus epístolas. ¿Por qué nosotros venimos a ser justos? Ya lo expliqué en otros mensajes. Me gusta enseñar estas cosas. El Señor nos ve justos porque Jesús vino y se presentó por nosotros. No pecó. Se bautizó en agua sin pecar. Él solo estaba obedeciendo lo que un judío debía de hacer. Y él, como buen judío, se bautizó. Juan no quería. No, ¿cómo te voy a bautizar? No, hombre, si más bien yo necesito que me bautice con el Espíritu. No, déjate de cosas. Así tenemos que hacerlo. Así tiene que ser. Entonces él cumplió como buen judío. ¿Qué pasa con el diezmo y los justos? Si usted sigue diezmando, entonces usted no está reconociendo que Jesús ya lo justificó a usted. Si la ley no se hizo para el justo, el diezmo no se hizo para los justos. Por eso Pablo no menciona diezmo, porque Pablo entendió el mensaje de que él fue justificado por Jesús. Por eso no menciona diezmo. Por eso los diezmos no se mencionan en el Nuevo Testamento. El que quiera diezmar,
Pues si siente bien hacerlo y siente que Dios lo bendice con eso, pero eso no lo dice la Biblia. Eso fue un trato con los judíos. Y yo no quiero sacar a nadie ni meter a nadie en lío con esta cuestión de los diezmos, porque para mí, yo no soy judío. Y si dice que la ley no se hizo para el justo, nosotros no tenemos salvación por cumplir con la ley. No. Nosotros somos de la gracia de Jesús. Ya Jesús ya pagó, ya hizo todo ese trámite por nosotros. Nos presenta a nuestro Padre justos. Y si la ley no se hizo para el justo, quiere decir que el diezmo no es para el justo. No lo es. No sé cómo lo vas a discutir con tu pastor o quien te está pidiendo los diezmos, pero la Biblia dice eso. Que la ley no se hizo para el justo. Y si la ley no se hizo para el justo, la ley no se hizo para el justo. Punto. Si quieres obedecer o no obedecer, haz lo que tú te haga sentirte mejor. Pero si tú estás diezmando y dices ser justo porque ya recibiste a Jesús, entonces ¿por qué entras en contradicción? Es lo que decía Pablo. Pablo le decía a Pedro: no me haga judaizar a la gente. No, esas son costumbres de ustedes. El ministerio tuyo es para los de la circuncisión, pero no me hagas judaizar a mi gente. Nosotros somos justos. Nosotros somos hijos de Dios. Ustedes son judíos, que no pueden decir que son hijos de Dios. No, con mis palabras tienen que ser responsables, pero yo leo lo que está escrito en la Biblia, interpreto lo que el Señor me enseña. Si el Señor me interpreta, me dice, me hace saber que los justos son los que heredan el reino, no los judíos, está escrito en las epístolas de Pablo. A la gente le gusta discutir las cosas de Dios, pero no le gusta leer. Una persona que lee la Biblia y que todos los días la lee y que todos los días está repasando todos los libros de la Biblia, de todo, el Señor le da el conocimiento para poder interpretar lo que está ahí. Claro que se lo da. Y más, cuando tú te sometes a la lectura de los proverbios, tú estás obedeciendo la ley, los mandamientos, los estatutos. Todo está en los proverbios. Porque ese libro está hecho de parte de Dios para sus hijos. Ahí lo que está hablando es el carácter de Cristo. Proverbios es la justicia de Dios viva. Y la justicia de Dios es Jesús. Jesús es la sabiduría de la que hablan los proverbios. Claro, el carácter de Cristo está en los proverbios. Y como enseñaba también en las charlas anteriores, en las enseñanzas anteriores, los 7 espíritus de Jehová están en los proverbios. Yo no sé por qué la gente no quiere escuchar la voz de Dios. No quiere. No quieren leer los proverbios diarios. Hay un proverbio para cada día. Ese es el pan nuestro. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que sale en proverbios sale de la boca de Dios. ¿Por qué el tema de la ley, precepto, mandamiento? Ok. Te voy a tocar el tema de lo que es un precepto. Comencemos por ahí. Comencemos por entender qué es el precepto, qué es el mandamiento, qué es el estatuto. ¿Por qué en la Biblia hace un énfasis en que el proverbio en la boca del necio no tiene ningún efecto? Tan es así que si el proverbio está en la boca del necio, no tiene efecto ninguno. No. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Ok. Si nosotros vamos a tocar el tema de los preceptos,
también tenemos que tocar el tema de los ángeles. Los ángeles son seres alados, o sea, que tienen alas. Cuando la Biblia habla de ángeles, también habla de las aves del cielo, las aves de los cielos. Sí, y se está refiriendo a los ángeles. Pues leyendo y estudiando, interpretando, pidiéndole revelación al Espíritu Santo, nosotros podemos hallar que el Señor manda a sus ángeles para servicio de nosotros. Cuando yo te digo que los proverbios son la justicia de Dios, la justicia. Cuando hablas de justicia estás hablando de los proverbios. Cuando hablas de juicio estás hablando de los salmos. Ok. En el Salmo 103 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Aquí lo que dice es que el único que puede ejecutar el precepto de Jehová son los ángeles. Pero el ángel lo que tiene que escuchar es la palabra de Dios en nuestros labios. Ese es un precepto. Hay preceptos que están dados en la Biblia que cuando tú lo dices, el ángel tiene que obedecerlo. ¿Por qué? Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. El ángel se mueve única y exclusivamente si escucha el precepto de Dios en nuestra boca. Cuando Jesús dice, y creo que es en Mateo 6, si no me equivoco, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es Él. Él es el rey. Él es el rey al cual se le premia con toda la tierra. El Padre lo pone sobre lo alto, sobre todo. Él es el reino del que se mencionaba en la Biblia antes de que Él naciera. Busca primeramente el reino de Jehová y su justicia. O sea, cuando estás hablando de justicia, vuelvo y lo repito, estás hablando de los proverbios. Los proverbios hay que leerlos todos los días. Todos los días de nuestra vida son como 825, 24 proverbios, que nosotros tenemos que leerlos todos los días. Por eso dice, más el que me oyere, o sea, más el que está atento al proverbio, más el que está leyendo todos los días el proverbio. Eso es andar en su justicia. Cada vez que escuches la palabra justicia está hablando de los proverbios. Entonces el ángel de Jehová ejecuta su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Él obedece el precepto, porque el precepto ya está dado. Lo único que no está en nuestra boca. Por eso del fruto de nuestros labios nosotros seremos saciados. De lo que nosotros digamos, el ángel lo hace. Lo dice también en las epístolas de Pablo. Son espíritus ministradores al servicio de los que heredan el reino. Cuando tú aceptas a Jesús, tú estás heredando el reino de parte de Dios, de nuestro Padre. Él es el reino. Su justicia está escrito en los proverbios. Y claro, en los proverbios están los preceptos de Dios. Esas son las bendiciones del justo de las que yo hablo tanto. Te estoy enseñando la palabra, porque estamos hablando de palabras. Ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Hablar de la palabra es una cosa y hablarte de las escrituras es otra. Hablarte de las escrituras puede ser cualquier historia que esté en las escrituras, cualquier historia, de quien sea el personaje que sea. Pero aquí estamos hablando de la palabra, cómo funciona la palabra. Y te estoy diciendo
que el ángel ejecuta su palabra obedeciendo la voz de su precepto. O sea, si no está el precepto en tu boca, por demás estás queriendo decir proverbios en tu boca, no va a servir. Si tú no te sometes a escuchar primeramente la voz de Dios como lo hizo Abraham, escuchar su voz, obedecer su mandamiento. Los mandamientos están en los proverbios. En los proverbios el Señor te manda a hacer ciertas cosas y te manda a no hacer ciertas cosas. En los proverbios. Es nuestro manual de vida. Lo he dicho siempre. Me gusta enseñar estas cosas. Solo empiezas a leer los proverbios y tus circunstancias cambian. Porque la bendición está en escuchar la voz de Dios. Más el que me oyere. Oye, ahí no está diciendo más el que haga todo lo que digo yo, que no. Solo dice más el que me oyere. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás escuchando la voz de un hombre todos los domingos? Por eso dice que seamos hacedores, no oidores. Y eso es lo que está haciendo la gente. La gente se deprime porque mira cosas malas en el hombre y está decepcionado y va a una iglesia donde está resentido por algo que dijo el hombre y el hombre es el hombre. Pero cuando usted escucha la voz de Dios, completamente diferente lo que estamos hablando. Yo no creo en las congregaciones de gente que solo tienen un nombre. Por ejemplo, si hay una iglesia que se llama, no sé, La Roca Viva, voy a inventarme un nombre. Ponte una iglesia que se llama La Roca Viva. Solo los que están en La Roca Viva son salvos. Solo los que están en La Roca Viva no se juntan con los de la Cristo a las Naciones. Los que están en una iglesia no se juntan con los otros. No, parecen enemigos. Los católicos y los evangélicos parecen enemigos. Pero si Jesús no es así. Eso no es hablar de la palabra de Dios. Jesús es una cosa, pero hablar de la palabra de Dios es otra. Es otra. Si la promesa dice que habitará confiadamente, no tendrá temor del mal, vivirá tranquilo. Esa es una promesa que se le da a aquel que está escuchando la voz de Dios, no la voz del hombre. Esto lo he discutido con muchas personas que van a las iglesias y no están escuchando la voz de Dios. No les están enseñando eso. Solo les están enseñando a diezmar. Ya les dije. La ley no se hizo para el justo. La ley se hizo para los judíos. Nosotros somos justos porque Jesús ya nos justificó. Ya no podemos estar dando diezmo porque eso no va para nosotros. Nosotros somos justos. A nosotros nos premia el Señor por lo que nosotros estamos hablando, no por lo que estamos dando. El justo da y no detiene su mano. Eso está en los proverbios. Ah, qué bueno, dar, pero ahí no te dice diezmo. En ningún proverbio menciona la palabra diezmo. En ninguno de las epístolas de Pablo, en ninguno de los evangelios, en ninguno del Nuevo Testamento te menciona diezmo. El diezmo era para los judíos. Y ahí, cuando dice que la profecía llega hasta Juan, ¿ok? Los profetas hasta Juan, es porque Juan el Bautista bautiza a Jesús y ahí comienza su ministerio. Ya estuvo. De ahí comienzan a empezar a vivir los justos. Ahora, el judío que quiere bautizarse para perdonarse sus pecados, porque el Señor está en contra de los judíos, está en contra de los judíos. Quien quiere decir eso contrario está mencionando cosas que no están en la Biblia. El Padre habla muchas veces de que nunca respetaron su ley los judíos, no lo quisieron escuchar. Y Él está, ahí dice, no los quiero. No. Eso está en la Biblia. Por eso el profeta llega hasta Juan el Bautista. Ya después de que Jesús sale del agua, Él comienza su ministerio. El ministerio para los justos, porque Jesús fue el único justo que murió en una cruz para justificarnos. Por eso Pablo dice, Jesús nos es hecho sabiduría, porque el libro de sabiduría en los proverbios, y ahí está el carácter de Cristo, por eso es hecho sabiduría, justificación. Él muere, presenta su sangre en el Padre y ya dice, ya son míos.
Redención, porque Él nos compra con su sangre. Somos comprados. Redimido es recomprado, recuperado con un valor diferente. Redención, justificación y salvación. La salvación solo está en Cristo. Por eso nos es hecho sabiduría, justificación, redención y salvación. Lo dice Pablo, en ese orden. Primero es hecho sabiduría y nadie le hace caso a eso. ¿Por qué es hecho sabiduría? Jesús vino aquí obedeciendo la voz del Padre. Él obedecía ciegamente al Padre. Entonces nos enseña a nosotros que nosotros debemos obedecer ciegamente al Padre. Jesús nos presenta ante el Padre, pero Él nos presenta justificados. Y la ley no se hizo para el justo. Y nosotros somos justos. Entonces, ¿por qué estamos pagando diezmo? No. Más bien Él dice que si nosotros lo escuchamos, no dice si diezmamos. Aquello de diezmo, que si me diezman yo les daré bendiciones y todo. Eso es a los judíos, no es a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con el diezmo. Nosotros somos justificados y la ley no se hizo para el justo. Perdón, tal vez a mucha gente le ofende escuchar esto, porque le estoy arruinando su negocio. Los pastores, pongan atención a esto. Es mejor el pobre que el mentiroso. Lo dice un proverbio. Mejor el pobre que el mentiroso. Y cuando tú le estás enseñando a una congregación que debe diezmar, eso ya pasó. Estás mintiendo. Yo conozco muchos pastores que ahora son millonarios, ahora son ricos. Y la riqueza no es así de fácil que va a entrar en el reino de los cielos. No. Ojo, muchos pastores ahora son ricos debido a los diezmos, no a otra cosa. Muchos pastores están recibiendo millones, miles en sus cuentas y usan esas cuentas para comprar tierras, casas, lujos, autos, minas. Andan comprando terrenos, es lo que más compran. A la orilla del mar, en una buena finca, andan comprando fincas, andan comprando ganado, porque eso es de ricos. Eso es de ricos. Yo no quiero ofender a nadie, ni busco ofender a nadie, pero eso lo estamos viendo todos los días. No solo los cristianos lo critica el mundo entero. Palacios. Pero entonces, ¿dónde está la humildad? Que dice el Señor que el Señor era humilde, si yo no tengo ni dónde poner la cabeza. Jesús, el Hijo del Hombre, no tiene ni dónde posar su cabeza. Sean humildes, como yo soy humilde. Lo dice Jesús. Pero eso no cala, eso va a seguir siendo igual. Porque no hay temor de Dios, no están escuchando la voz de Dios. Yo te aconsejo que escuches la voz de Dios a través de los proverbios. Eso es lo que enseño. Yo enseño que tu oído se acerque a la voz de Dios. No soy de los pastores que te vienen a engañar para estarte pidiendo dinero. Jamás voy a vender la palabra. Pablo dice, yo tengo que enseñar el evangelio gratuito, gratis. No estoy aprovechándome de eso. Pablo lo dice, es enfático en decir eso. No me gusta ser gravoso a nadie. Cuando tú estás declarando las bendiciones que están para el justo en los proverbios, tú estás declarando el precepto, los preceptos. Eso es lo que estás declarando. Cuando tú comienzas a declarar lo que es para el justo. Y eso lo vas a hallar solamente en los proverbios, en uno que otro salmo también. Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Oye, y esto es muy importante que tú lo sepas. ¿Te acuerdas cuando Jesús nos enseñó a orar? Jesús nos aconseja y dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre
que tu Padre que te escucha en lo secreto, y por eso dice aquí, porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima. ¿Sabes tú que es una comunión íntima? Es cuando tú te metes a orar. Eso es íntimo, eso es solo tú y Él. Y a Él le encanta el justo. Ama al justo. Pero ¿cuál es el justo? El justo es el que está escuchando su voz, se está dejando enseñar por Él. Y tú empiezas a obedecerlo en los proverbios. Hay un proverbio para cada día. Pero hay un versículo que te toca el corazón. De todo ese capítulo, cada capítulo de proverbios tiene un promedio entre 30 a 35 proverbios. En total son como 820 y tantos proverbios. Pero cuando tú estás escuchándolo todos los días, tú vas escuchando y vas creciendo, porque esos espíritus de Jehová, los 7, van entrando en tu vida. Y a mí me encanta enseñar esto. Cuando tú estás diciendo esto, enseña al justo y aumentará su saber. Dice, la esperanza de los justos es alegría. Ese es un precepto. Cuando tú dices que ninguna adversidad habrá para el justo, ninguna adversidad acontecerá al justo, ese es un precepto. Es un precepto que cuando lo escucha el ángel, cuando tú estás orando en lo secreto, en lo íntimo con el Señor, porque ya eres justo, entonces tú estás escuchando los proverbios, al llegar a esto y tú dices, ninguna adversidad acontece al justo. El Señor quiere que estos dichos estén en nuestra boca todos los días de nuestra vida. El Señor quiere escuchar un proverbio diario en tu vida. Él quiere escucharlo. El justo come hasta saciar su alma. Si no hay ninguna adversidad para el justo, ¿cómo te va a venir a caer una enfermedad? Porque hay un montón de gente enferma, porque no está declarando los preceptos. Los preceptos es algo que escucha el ángel, que el ángel obedece y lo tiene que ejecutar. Es un precepto. Un precepto es una frase dicha por nuestro Padre que se tiene que cumplir. Hay que obedecerlo. Entonces, Él ve que tú estás obedeciendo cuando tú estás escuchándolo. Pero cuando tú empiezas a hacer lo que dice Proverbios, que hagas, que le des al necesitado, que no andes con mirada altiva, que no mientas, todos esos mandamientos están ahí. Pero como Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció su precepto, sus mandamientos, sus estatutos, todo eso está en los proverbios. No te pierdas. Tú estás escuchando a un hombre. Deja de escuchar al hombre. Escucha la voz de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué te va a castigar el Señor que tú ya dejes de estar escuchando a un hombre y decidas escucharlo a Él? Yo lo hice. Mi vida ha cambiado en todo aspecto. En todo aspecto ha cambiado mi vida. Ahora entiendo por qué mis hijos van prosperando, van saliendo adelante, todo sale bien, porque cuando tú escuchas la voz de Jehová, dice, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y hay tantas bendiciones, que están, hay tantos preceptos que están escritos en la palabra, tantos preceptos para el justo. Mira, el justo cantará y se alegrará. El Señor bendice la morada del justo. Él prospera al justo. Ninguna adversidad hay para el justo. Al justo le será dado todo lo que desea. Cuando tú estás permanentemente diciendo este dicho, cuando tú estás declarando este precepto, el ángel lo escucha. Y el ángel va a llegar un montón de veces allá al Señor y dice, mira que aquel está diciendo que el justo es prosperado, que tú prosperas al justo. Él lleva la palabra. Yo tenía apuntado por aquí con respecto a las aves.
ese tema yo quisiera ampliarlo, porque los ángeles son las aves de los cielos, de las cuales tienen alas. Lo dice la misma palabra. Cuando el ángel escucha ese precepto, el ángel vuela, lleva la palabra. No recuerdo en qué proverbio está, pero voy a preparar una charla solo para hablar de las aves del cielo, como cuando se lanza la palabra y vienen las aves del cielo y se la quitan, se la comen y se la llevan, no cae en tierra fértil. Esa enseñanza es hermosa porque ahí está hablando de los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores. Eclesiastés 10:20, hablando de ángeles, dice: ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara, que aquí cuando dice Jesús, entra en tu aposento, cierra la puerta, y en la intimidad con Dios dice, ni aun en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz. Las aves del cielo llevarán la voz, llevan lo que tú estás diciendo, y las que tienen alas harán saber la palabra. Aquí no está hablando de loras, aquí no está hablando de pericos que van a estar repitiendo, aves que vienen y llevan la voz y empiezan a decir lo que tú estás diciendo como perico, y no está hablando de pericos, está hablando de ángeles. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y aquí está hablando de ángeles, y las que tienen alas harán saber la palabra. Los espíritus ministradores que te ministran sabiduría, conocimiento, entendimiento, revelación, todo eso son espíritus ministradores que ministran a aquellos que están escuchando los proverbios y declarando los preceptos. Solo así vas a prosperar, declarando el precepto. Voy a parar porque me encanta y me emociono estar hablando de este tema, pero a mucha gente no le gusta escuchar mensajes largos. Mucha gente dice que yo repito mucho las cosas. Bueno, el Señor es que lo hace. Yo no me preparo y no vengo con un orden de lectura, no. Yo tengo una serie de cosas aquí en mi escritorio, pero dejo que el Espíritu Santo sea el que habla a través de mi boca, porque el Señor me dijo, yo pondré palabra en tu boca y yo te voy a enseñar cómo has de hacer las cosas. Eso me lo dijo el Señor, me lo mandó a decir con un siervo. Yo eso lo creo, y yo no preparo charlas. Créame que después de enviar esta charla, de subirla a las redes, después quedo copiándola en el orden en que estuve escribiendo. No, pero no trabaja así conmigo. No puedo coordinarla. Yo dejo que el Espíritu hable. Y si te está hablando a ti, escucha la voz de Dios. Yo no soy un Dios, no me hagas caso a mí. Hazle caso a lo que está escrito, hazle caso al proverbio, que ese sea tu método de vida. Y empieza a copiar en una agenda los preceptos, todo lo que es para el justo, reclámalo. Al justo le será dado todo lo que desea. Ninguna adversidad hay para el justo. ¿Por qué va a estar enfermo un justo? Dice que la oración del justo. ¿Por qué la oración del justo puede mucho? Porque es un precepto el que va a salir de su boca. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es un precepto. Ningún arma contra mí prospera. Ese es un precepto. Tú tienes que aprender a declarar el precepto que está escrito, que Dios, nuestro Padre, ya lo escribió, solo quiere escucharlo en nuestra boca. Ese es el fruto. Eso es el fruto de nuestra boca. Es lo que nosotros decimos. Y esos son los frutos que dice el Señor, que nos va a bendecir por nuestros frutos, por lo que tú estás declarando. Panal de miel es la boca del justo.
Son los dichos suaves. Son suavidad al alma y medicina al cuerpo. Esos son preceptos. Hay un proverbio, hay un versículo de Salmos, que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas de mi Dios. Ese es un precepto para el que está enfermo. Ese es un precepto para el que ya le dijeron que tiene cáncer. ¿Que no tiene cura el cáncer? Claro que tiene cura el cáncer. Y entonces, ¿por qué dice? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos y háganlo aceptar, y háganlo aceptar primero. Dice, la oración de fe es esa. Es esa. Pablo dice, sabiduría a manera de fe es el evangelio de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Cuando tú estás declarando el precepto, tienes la certeza de que eso te va a pasar, porque eso es así. Es la certeza de lo que se espera, convencido de algo que tú no ves, pero que está ahí como precepto. Eso es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es hablado. Siempre lo he enseñado, eso es hablado. La fe es hablada, no es pensada. Ay, que yo voy a pensar que algún día el Señor me va a dar un carro, me va a dar una casa. No. Al justo le será dado todo lo que desea, pero tienes que estar en el camino de justicia, que son los proverbios. Son los proverbios. Espero que esta charla haya sido de tu agrado. Gracias por escucharme. A mí me gusta hablar de la palabra, no me gusta hablar de historia bíblica. No. Yo te escucho de la palabra, yo te enseño de la palabra. Cómo escucharla, cómo declararla, cómo declarar el precepto y cómo esperar, porque para todo tiene su tiempo el Señor. Para lo que se pide y lo que se hace. Para todo está su tiempo. Entonces nosotros lo que tenemos es obedecer, escuchar, declarar y esperar. Esperar confiadamente. Al que cree, todo le es posible. Y el que declara el dicho, el precepto, es más fácil. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y empiecen a declarar el precepto. Y ya van a ver cómo cambia todo su entorno. Gracias, yo bendigo a las personas que me han escuchado y me han comentado y dado sus gracias. La honra y la gloria sea para nuestro Señor, a nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial. Que Dios me los bendiga.